Ah, yo voy a grabar esto, pues seguramente después lo vamos a subir, lo voy a subir para que después si quieren repasarlo. Durante todo este tiempo que yo llegué acá a Estados Unidos, no todo es tan fácil, no todo es tan sencillo a veces como parece. No todo es, o sea, que llegás y uno sabíamos que iba a ser duro, sabíamos que iba a ser difícil. Y yo creo que Dios empieza a tratar con uno de manera especial, y principalmente esto, o sea, Dios trató con Moisés cuando Moisés estaba en ¿dónde? ¿Sí? En el desierto. En el desierto. Moisés estaba en el desierto, y muchas veces para que Dios trate con nosotros vamos a estar pasando por un desierto. Todos saben lo que significa estar por un desierto. El desierto es un lugar árido, un lugar donde el sol nos agobia, donde es difícil respirar, el calor y las dificultades, y atravesar eso donde vos no ves una solución posible. Por más que te esfuerces, no ves ninguna solución posible. Pero lo bueno de los desiertos es que es cuando es transformada por Dios en es transformado por Dios en una oportunidad. Ese momento que Dios se encuentra con nosotros, ese momento en que Dios trata con nosotros, ese momento en que Dios nos habla, porque en realidad pasar por un desierto lo que nos estamos haciendo realmente es vaciarnos. Dios nos está vaciando. Si Dios lo está vaciando en estos momentos, si Dios lo está poniendo a caminar, a veces sentimos eso, que caminamos en círculos. A veces sentimos que no vamos a ningún lado y que parece, si ustedes van por el desierto caminando, se va a dar cuenta que pasa una duna de arena, y al otro, pasando esa duna de arena, usted ve otra duna de arena igual. Entonces es lo mismo que estar caminando sobre el mismo sitio. O sea, ¿a dónde llegamos? El calor, la agobia, las dificultades, lo mental, juega lo físico. Y ahí es cuando Dios se presenta, ahí es cuando Dios empieza a dar palabra, y es cuando Dios empieza a tratar con nosotros. Así que bienvenidos sean los desiertos, bienvenidos sean las luchas y las dificultades. Y yo quiero hablar sobre eso hoy. No voy a tratar, por favor, tratar de no tomar mucho tiempo y no aburrirlos. Yo quiero hablar sobre, y esto me pidieron que enseñe sábado por medio. Para los que yo he enseñado, con los que han estado conmigo y los que recién se conectan, a mí me gusta tomar esto de Pablo diciéndole a las iglesias, diciéndole a los hermanos, ya no, y me han escuchado muchísimas veces, ya no tomen leche, coman vianda. Y habla de crecimiento, ¿no? Entonces, aquellos que les interese un poco, después podemos hacer una reunión con lo básico, algo más sencillo, empezar a entender un poco cosas que ya Pocho, la hermana Lili, Brian ya lo han escuchado, pero si a alguno le interesa después empezar algo empezar el camino y empezar a ver cosas más sencillas, me gustaría verlo, pero el estudio que voy a estar dando se llama Luchas Espirituales, va a ser sábado por medio, Luchas Espirituales, y se llama El crecimiento hacia la victoria. Esto es importante. Luchas espirituales tenemos todos. Luchas espirituales pasamos todos. Eso, si alguien le dice a usted que esos predicadores de ahora modernos que vienen y dicen, oh, conoce a Cristo y Dios te va a dar un auto, y Dios te va a dar un departamento, y Dios te... O sea, lo importante de lo que estamos ofreciendo no es el dinero que te va a sobrar en los bolsillos, sino el conocimiento de Dios, y que cuando vos estés pasando por luchas espirituales, cuando estés pasando por dificultades,
puedas mirar hacia el costado y sabes que el Señor Jesucristo va a estar ahí. Aquellos que estamos transitando este camino hace un tiempo, sabemos y somos conscientes que cuando pasamos por ese tipo de dificultades, ¿qué hacemos? Recurrimos a Dios y Dios extiende su mano. ¿Qué sería de nosotros sin la mano de Cristo, no? ¿Qué sería de nosotros sin la mano de Dios, levantándonos, sacándonos del fango, de lo más profundo, del lugar donde nadie puede sacarnos? Y eso no es, lo que Dios hace, no es, lo que Dios hace principalmente es para que cuando podamos salir de ese fango en donde estamos atrancados y tapados, a veces el barro nos empieza a agarrar hasta la parte de la cintura y ya mover las piernas no podemos y no podemos salir. Y cuando Dios te saque de ese lugar, seas testigo y sea des testimonio a alguien. No se guarden lo que Dios hizo. No es solamente para contarlo en la iglesia, cuando llegamos, alguien tiene un testimonio. Eso es para contar al mundo. Estoy enamorado del Señor Jesucristo, Dios hizo esto conmigo, Dios restauró mi familia, Dios me ayudó, Dios me consiguió trabajo, Dios... Y todos ustedes, todos los que han estado en la iglesia, los que están en la iglesia, tienen un testimonio fuerte para contar. Todos Dios ha sanado, Dios se ha movido y Dios ha hecho. Yo creo que, si me equivoco, algunos de los que estamos hace tiempo en la iglesia, creo que todos tenemos un testimonio, ¿no? Pero no de algo sencillo, sino de algo poderoso. A mí la hermana Lili me traía todas las listas de todas las cosas, las peticiones concedidas y era increíble. Yo solo extraño, hermana Lili. Me la voy a traer para acá también, usted. Entonces, vamos, si usted me da un rato, voy a explicar un poco sobre esto. Esto va a ser una introducción. Y esto, la idea es que no solamente lo busque en la Biblia, por eso le digo, anote, escriba, sino que también sea algo que usted pueda buscar en un libro de historia. Lo que vamos a hablar hoy es por qué es real y tiene respaldo histórico, no solamente la Biblia, sino que usted quiera abrir un libro de historia, va a ser respaldado un poco por lo que vamos a enseñar hoy. Entonces, ¿alguna cotación, algo para preguntar hasta acá, algo? No. ¿No? Si no, arrancamos. Esa es mi rollito. Vamos a leer Daniel, libro de Daniel, capítulo 10, versículo 10. Vamos a leer del 10 al 14. ¿No era capítulo 3, no era? No, 10. Daniel 10. 10. Sí, del 10 hasta el 14. ¿Querés leerlo, Brian? Bueno. Daniel 10, capítulo 10, versículo 10. Hasta el 14. Sí. Bueno, dice así, en el nombre de Jesús. Y he aquí una mano me tocó, y hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mi mano. Y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré, y ponte en pie porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días.
Amén. Pocho, ¿quieres orar así arrancamos? ¿Nos dirigir una oración? ¿O alguno que se anime a dirigir una oración? Hermana Lili, hermana Eve. Una oración cortita, así empezamos. Padre amado, Padre Santo, te damos gracias por esta tarde. Realmente estamos esperando estar juntos como iglesia, leer la palabra de Dios. Doy gracias a Dios por todo, porque para mí es una bendición estar de nuevo reunidos, sintiendo amor, gracias, su bondad. Sí, Jesús. En nombre de Jesús. Amén. Bueno. Amén, gloria a Dios. Amén. Dios la bendiga. Lo que vamos a hablar hoy es muy espiritual, es muy importante. Yo voy a hablar sobre solo lo que Dios ha tratado conmigo en este tiempo. Yo estuve enseñando un poco sobre esto en una de las iglesias, y el Espíritu Santo ha respondido y se ha manifestado y ha sido muy poderoso. Entonces yo creo súper importante, me parece muy importante esto que vamos a enseñar, porque tiene que ver con nuestro crecimiento espiritual propio, nuestro crecimiento como iglesia, nuestro crecimiento personal, familiar, etcétera, etcétera, etcétera. Porque en todos los ámbitos vamos a tener luchas y se va a presentar se va a presentar pelea en las cuales vamos a tener que tomar participación, aunque usted no lo quiera, siempre estamos en ese lugar. Y después le voy a explicar por qué, pero vamos a ir llevándolo, Yo quiero hablar, hay un poeta peruano que se llama César Vallejo. Me pareció muy, hablando sobre las batallas. El poema se llama Hombre de Extremadura. Dice: hombre de Extremadura, oigo bajo tu pie el humo del lobo, el humo de la especie, el humo del niño, el humo solitario de 2 trigos, el humo de Ginebra, el humo de Roma, el humo de Berlín y el de París, y el humo de tu apéndice penoso, y el humo que al final sale del futuro. Oh vida, oh tierra, oh España, onzas de sangre, metros de sangre, líquidos de sangre, sangre a caballo, a pie, mural, sin diámetro, sangre de 4 en 4, sangre de agua y sangre muerta de la sangre viva. Y hace referencia a las batallas, y he leído tantos poemas tratando de referirme a las batallas espirituales, he estado buscando tanto, y este fue uno de los que más impactó. Y yo de ese rescato: oigo bajo tu pie el humo del lobo, el humo de la especie, y ese humo habla de oír, y habla de ver. Y leía poemas y poetas durante la Segunda Guerra Mundial, algunos diciendo: oigo acercarse el sonido de las explosiones, de las bombas cayendo, oigo que se acercaban hacia él. Y estos poetas van a intervenir en eso, en toda guerra hay un oír, hay un ver, hay una preocupación, hay un temor y hay una acción. Entonces, nosotros cristianos, todos ustedes, yo le pregunto: ¿qué guerra usted ha escuchado que se gana en silencio? ¿Qué guerra usted ha visto alguna en la cual no se ha escuchado nada? Ni los gritos de la gente, ni el sonido de las bombas, anteriormente el sonido, el chocar de las espadas. Toda guerra produce un sonido, ¿no? Hay un ruido, hay una muchedumbre, está involucrado. Pero nuestra guerra espiritual, si no tiene ese mismo ruido y ese mismo sonido, pero debemos estar atentos a las trompetas de guerra. Y eso se hace con el oír por el Espíritu. Lo hemos planteado tantas veces en la iglesia. Sabemos que hay sentidos naturales: olfato, vista, oír, ver, sentir.
el tacto, el gusto, que son las cosas que manejamos en nuestra vida diaria, pero hay un sentido también espiritual en el cual manejamos cosas espirituales que deben ser desarrolladas por nosotros, el escuchar por el Espíritu, el ver por el Espíritu, el hablar por el Espíritu, el oler, el sentir el aroma por el Espíritu, el sentir con el tacto por el Espíritu. Y esos sentidos son para desarrollarse, no es algo que ya viene innato con nosotros, que usted lo da. Todo sentido tiende a un desarrollo. Aquellos que son catadores de vino, aquellos que son catadores, prueban los vinos, los saborean, tiene una forma de verlo, tiene una forma. Hay gente que se dedica a probar el café. Hay gente, decía Valentino, me decía con mi cuenta, dice que hay gente que se dedica a catar el agua, de dónde es, de dónde proviene, y todo eso tiene una preparación. Nuestros sentidos merecen una preparación, nuestros sentidos se involucran en una preparación y en un ejercicio diario. Nuestros sentidos espirituales también pasa lo mismo, necesitamos desarrollarlos. No dejen de desarrollarlos porque hay sonidos de guerra, hay sonidos de trompeta que llaman a la batalla, y por no tener los oídos desarrollados no somos capaces de escucharlos. Pero están ahí, están ahí. Tenemos que aprender a escuchar los sonidos de guerra y a identificarlos para saber de dónde viene. Oír el movimiento del golpe para saber de dónde proviene, para saber esquivarlo, para saber devolverlo. ¿Se entiende lo que estoy hablando? ¿Cómo? Sí. Entonces, ¿qué pasa con nuestros sentidos espirituales? ¿Dónde somos capaces de utilizarlos? ¿Usted es capaz de escuchar las trompetas de guerra? ¿Usted es capaz de identificar de dónde viene, de dónde proviene eso que le está pasando a tu familia? Eso que vos que pensás que es algo natural, no, se levantó de mal humor, no, hay cosas espirituales detrás de todas las cosas que pasan. Pero tenemos que tener cuidado, y eso es lo que voy a hablar. Gedeón en Jueces 7 habla sobre las trompetas de batalla, y va Gedeón en Jueces capítulo 7, anótelo, Jueces capítulo 7. Dios va a preparar un ejército y va a poner en frente a Gedeón. Algunos conocen la historia, que no la conozca. Después vamos a desarrollarlo esto, pero va a llegar al frente de batalla con las teas que son ardiendo y con las trompetas. Entonces, cuando llega y aparece Gedeón, llega al campo de batalla, empiezan a sonar las trompetas y Dios dice que confunde y empiezan a matarse entre ellos en el campamento. Pero todo empieza ¿con qué? Con las trompetas. Con el soplar y el sonar de las trompetas. Hoy estamos yendo a batalla. Hoy le puedo asegurar que esto que estamos haciendo hoy, que estamos reunidos, que parece que somos solamente personas que estamos sentados acá y que solamente estamos hablando, nos estamos involucrando y estamos tomando partido en una guerra espiritual. Entonces, usted hoy tiene que pararse de manera que pueda afrontarse las guerras espirituales que pueden venir. Hay guerras que ocurren a nuestro alrededor en todo tiempo, en todo momento. Y el objetivo de lo que vamos a hacer es ese, aprender a usar los sentidos espirituales. El oír, y quiero que entienda bien, el oír, usted cuando hace una oración, cuando usted ora, usted no habla solamente, sino que se involucra en una conversación. Orar es conversar con Dios. Y para una conversación no es un monólogo, sino que es una conversación. Y conversar cuenta con dos personas, un receptor, alguien que habla y otro que recibe. Y aquel que recibe lo que se está hablando va a cambiar y va a hablar nuevamente para devolver a la conversación. ¿Se entiende? Lucas es maestro, Lucas lo explicaría mejor. Pero el involucrarse en una conversación cuenta con dos personas interactuando, y eso es la oración. Orar es hablar con Dios, pero que Dios responda. Entonces, el desarrollar el oído espiritual nos lleva a aprender a escuchar lo que Dios habla. Pero, y es acá la cuestión,
que el diablo también habla, ¿no? El diablo también dice cosas. Génesis, hablando a la serpiente, a la mujer, le va a decir, no, que no podés comer, empieza a deformarle la verdad para llevar a la mujer a pecar. Somos capaces de identificar cuál es la voz de Dios y cuál es la voz del diablo. Porque hay una a la que debemos escuchar y otra a la que debemos reprender. A veces el diablo va a venir a hablar y dice que se viste como un ángel de luz y nos muestra como si fuese la luz del mundo y se muestra y quiere hacernos confundir de que es el mismo Señor Jesucristo, mas no es Dios el que nos está hablando. Pero nosotros no estamos acostumbrados a escuchar la voz de Dios. Que se ha perdido en las iglesias escuchar la voz de Dios. Entonces, cualquier voz que escuchamos que nos parece sobrenatural, lo tomamos como que es la voz de Dios. Pero debemos identificar cuando el hablar viene de parte del enemigo y cuando el hablar viene de parte de Dios, viene de parte de Dios. Es así. Porque no es lo mismo lo que nos va a decir el enemigo que lo que nos puede decir nuestro Señor. No es lo mismo lo que Dios nos pida que lo que nos pide el diablo. No es lo mismo lo que las intenciones del Señor con las intenciones del diablo, y no es lo mismo lo que nos puede llegar a decir. El diablo te va a decir, matate. El diablo te va a decir, dejar a tu esposa. El diablo te va a decir, esto no sirve. El diablo te va a decir, no podés. Todas esas cosas. Y a veces pensamos, te va a decir, ya la verdad que muchos vienen y dicen, no, siento, lo he escuchado de hermanos, siento de parte de Dios que debo dejar a mi esposa y que tengo que dejar a mi familia porque realmente es la voz de Dios la que está escuchando. O sea, Dios va a hablar y va a decir, destruir tu familia, dejar todo. Dios te va a hablar y te va a decir, dejar tu trabajo. Dios te va a... Pero hay pseudos cristianos muy religiosos y que son tan espirituales que escuchan y dicen, no, porque Dios me habló. Realmente, sí, me dijo que deje a mi esposa, que me vaya con la otra, que la otra es mejor, que me vaya. ¿En serio? Desarrollemos oídos espirituales para saber de qué lado vienen las cosas. Vista, el ver. El ver tiene que ser espiritual, tenemos que ver como personas espirituales. Elías, y esto lo hemos predicado, lo hemos enseñado, Elías va a orar totalmente rodeado por Persia, ellos totalmente, la ciudad sitiada, y va a decir el siervo de Elías, le va a decir, no podemos salir de esto, ya nos mataron, ya no hay escapatoria, estamos sitiados, no hay nada para hacer, ellos nos van a venir, van a tomar la ciudad, nos van a matar a nuestros hijos, van a violar a nuestras mujeres, ya no hay más nada. Y Elías va a orar por el siervo. ¿Por qué orar? Para que Dios abra los ojos espirituales, y dice que el siervo va a ver y va a ver todo carrozas de fuego y hombres a caballo, y van a ver ángeles en pelea, en batalla, puestos en batalla delante de ellos. Y va a decir, porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Pero es necesario ver eso, verlo con ojos espirituales, para saber que no estamos solos, para saber que esa batalla espiritual la podemos ganar. ¿Cuándo el Señor nos ha dejado solos? ¿Te acuerdas la vez que predicamos en Villa Galvez? Yo no estaba, ¿sí? No me acuerdo si no. Ese día iba a predicar a la iglesia y si el diablo me hubiese podido matar ese día, yo sé que el diablo lo hubiese hecho. Pero cuando uno empieza a mirar con ojos espirituales, siente y ve, había ángeles delante del altar, ángeles así en cadena delante del altar, evitando que los demonios entraran. Y yo prediqué con tanta libertad. Y yo me acuerdo mirar lugares donde la gente vomitaba, miraba lugares donde la gente gritaba, miraba lugares donde había una mujer tratando de orar por las personas, pero de una forma muy diabólica. Jóvenes vomitando, jóvenes totalmente atormentados. Y era
era totalmente levantado, era increíble, pero había ángeles en ese lugar, había ángeles delante mío que estaban impidiendo que llegaran, porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Oír espiritualmente, ver espiritualmente, sentir espiritualmente, el tacto en cuanto a lo espiritual, el poder percibir la presencia de Dios, el poder sentir la presencia de Dios, el ser sensibles al Espíritu de Dios. ¿Amén? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, vamos. ¿Se me durmieron todos? ¿Estamos despiertos? ¿Sí? Amén. Yo me acuerdo, empecé el curso de antropología cristiana, antropología cristiana hace un tiempo, muchos lo saben, y tuve que pelear con muchas doctrinas que no me gustaban, porque una de las enseñanzas era: el diablo es una metáfora, el diablo no existe, el diablo es una metáfora, es de algo que ocurre dentro nuestro, el diablo es una pelea interna nuestra y no existe. Eso es una mentira del diablo. Eso es una mentira del diablo, y si va alguien que en estudios teológicos nos llega a decir eso, directamente estamos arrancando páginas de la Biblia, porque el diablo dice que el diablo está como león rugiente, viendo a quién atacar, todo el tiempo está ahí viendo a tomar a su presa. Y en la iglesia nos pasa, estamos todos juntos, congregados, orando los unos por nosotros, estamos bien, pero después el diablo empieza a querer quitarnos, a sacarnos, a hacernos a un lado, porque esa es la forma en que el diablo va a trabajar, esa es la forma en que el león trabaja. Se mete en la manada, empieza a asustar, empieza a correr al más débil, y siempre a buscar al más débil, para ponerlo a un lado y poder matarlo. El diablo está como león rugiente, viendo a quién va a atrapar. Cualquiera de los que estamos acá reunidos en este momento podemos ser presa fácil del diablo. ¿Cómo? Cuando usted se vea que ya no quiere estar más alrededor de sus hermanos, cuando usted vea que ya no quiere estar con nadie, cuando usted vea que se siente alejado, cuando usted no quiere a nadie alrededor, es porque ya el diablo te fue sacando de poquito a un costado, te alejó de tus amistades, de tus amigos, de tu familia, de todo, te dejó ahí al lado, y dije, bueno, ahora sí, ahora sos mío. Pero eso también tenemos que aprender a verlo con ojos espirituales. Si no, ¿cómo nos damos cuenta? No, solamente estoy pasando por un momento de dificultad. No, solamente esto que me está pasando es un enojo que estoy teniendo. No. Es una mala racha, dicen algunos. No. No es así. No es así. Hay una guerra espiritual que es tan real como nosotros mismos. Y eso es lo que yo quiero que entendamos hoy, y eso es por lo que vamos a empezar, que es la introducción. Hay un mundo espiritual alrededor nuestro, si bien no estamos viendo demonios por todos lados, porque usted no está viendo ángeles y demonios todo el tiempo por todos lados, porque no es así tampoco, no hay forma de que veamos estar en ese... Vio que todos, no, porque el diablo, un pastor decía, agarraba un pozo en la calle, y decía, mentira, el diablo. ¿Cómo el diablo? Todo el diablo, y todos son demonios, y todo, no. Aprendamos a identificar, no todo es guerra espiritual, sino que a veces corresponde a nosotros lo que hacemos nosotros y quiénes somos nosotros. A veces son errores nuestros, no es que usted está batallado, o sea, es que estamos haciendo las cosas mal. Vino la policía y me sacó el auto. Eso fue el diablo. Ah, sí, ¿por qué te lo sacó? Y no tenía seguro, no tenía papel, lo había chocado y me traía un muerto en el baúl. Pero fue el diablo el que me... No, por ahí. No es todo así. No es todo así. Digamos, yo no sé si alguna vez hablamos sobre esto, hay un experimento que se hizo de parte de la universidad. Ellos ponen una balanza, es una balanza especial donde muy, muy exacta, y la ponen debajo de la cama de una persona moribunda. Y cuando la persona moribunda muere, ellos querían, la intención del experimento era calcular, como en la película ese de 7 gramos, ¿no? Una película que pesa en el alma, que el alma, no sé. Ellos quieren calcular el peso del alma. Entonces, la teoría es que cuando el hombre muere,
iba a perder lo que pesaba el alma. Pero para decepción de ellos completamente, se dan cuenta que cuando el hombre muere, el cuerpo pesa más. Entonces preguntan, ¿cómo es posible que pese más el cuerpo muerto? Y esto es porque el espíritu tiende a buscar al Padre. Entonces el espíritu tiende a elevarnos. ¿Entiende? Entonces, el espíritu lo que hace y trata de elevar el cuerpo. Pero si usted se pone a ver detenidamente, usted nunca quita los pies del suelo. Entonces, cristianos, necesitamos aprender a vivir una vida con el espíritu elevado, pero siempre con los pies en la tierra. Cuando empezamos a quitar los pies en la tierra, empezamos a volar y empezamos a ver cosas que no existen y hacemos del Evangelio una historia de ciencia ficción totalmente tergiversada, irreal. Y el Evangelio que nosotros vivimos es totalmente real. Las luchas espirituales también lo son. Pero hay que identificarlas. Y eso se hace con un crecimiento espiritual. Apocalipsis 3:16, si quieren anotar. A mí me gusta que anoten porque usted no me tiene que hacer caso a mí, usted no tiene que creerme a mí, usted créale a la Escritura y lo que dice la palabra de Dios. Dice Apocalipsis 3:16, dice, por cuanto eres tibio, todos lo saben ese versículo, por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, ¿qué dice la palabra de Dios? Te vomitaré de mi boca. Porque no estás ni de un lado ni de otro, te voy a vomitar de mi boca. No somos cristianos, no somos ateos, estamos en el medio dando vueltas a ver si somos, pero me gusta, coqueteamos con Dios, coqueteamos con el mundo, vamos a la iglesia, pero cuando llego a mi casa me gustan hacer ciertas cosas que no están bien y que no debo hacer, pero hoy voy a estar muy espiritual, mañana ya no, y quiero ir a la iglesia, pero no hay puntos medios. Vivimos en el mundo espiritual hay una lucha constante y una pelea constante. Imagínese una guerra de trincheras, de un bando disparando, del otro bando disparando, y usted queriendo estar en el medio. No se puede estar en el medio, porque va a estar entre el fuego cruzado, usted automáticamente se convierte en presa del fuego cruzado entre las dos trincheras. No hay un lugar en el cual yo no participo. La cuestión acá del meollo, la cuestión principal es ¿qué lado voy a tomar? ¿De qué lado voy a estar? ¿De qué lado voy a estar? Pero es cuestión de decidirse. Es una decisión propia. Es una decisión personal. Pero es una decisión que debemos tomar porque ya las cartas ya están jugadas, porque ya está todo puesto el tablero, porque ya está todo sobre la mesa, porque ya no es algo que podemos evitar. La guerra espiritual existe. La guerra espiritual está ahí. Y vemos Daniel 10, capítulo 10, versículo 20. Y ahí es cuando nos dirigimos habíamos leído al principio. Y fíjese lo que va a decir principio en el 13, cuando empezamos a leer esto. Dice, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. ¿Amén? Entonces, y en el 20 va a decir, él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia
vendrá. Esto es lo que yo le digo a usted, hermano, que todo el mundo espiritual toma vida y hay una transformación en nuestro mundo actual y en nuestro mundo histórico y en la forma de percibir el mundo material en el que vivimos. Si ustedes se recuerdan la visión de Nabucodonosor, que le da Dios al rey Nabucodonosor, él le dice sobre los reinos. Entonces habla sobre la estatua y va a decir cabeza de oro, pecho de brazo de plata, cabeza de oro, que es el imperio babilónico, brazo de pecho y de plata, y él va a decir el imperio medo persa, el vientre y muslo de bronce, y va a hablar del imperio griego, y las piernas de hierro con el imperio romano. O sea, hay una correlación en la cual va a hablar la visión que ya no lo vemos en la Biblia. Entonces nos sacamos la Biblia, la cerramos, la ponemos a un costado y traemos un libro de historia. ¿Entienden lo que le estoy diciendo? Esto es totalmente tomando control y tomando el mundo espiritual, tomando dimensión en nuestro mundo real y cambiando el curso de la historia. O sea, que no estamos hablando de cosas solamente de la Biblia y somos fanáticos, solamente nos quedamos en la Biblia y pensamos solamente en la Biblia. Sino que la Biblia respalda la ciencia no es descartada, sino que la ciencia termina sirviendo para respaldar lo que la Biblia dice. Yo le voy a decir una cosa, para el mundo hebreo, la Biblia, para el mundo hebreo, en el Génesis, cuando se habla de los 7 días, no solo no habla de los 7 días refiriéndose a los 7 días, sino que habla de 7 momentos. La historia del Big Bang, ahora todos los últimos descubrimientos científicos que hablan sobre el Big Bang, van a hacer referencia a 7 etapas de la creación del universo. Entonces la Biblia, no podemos tomar los 7 días como 7 días de 24 horas porque no existe y no hay. Es más, habla del primer día y todavía no había sol ni había luna, no había diferencia ni rotación de la Tierra. Entonces, ¿cómo vamos a tomarlo como un día de 24 horas? Pero sí habla de los 7 momentos que ahora la ciencia está corroborando lo que la Biblia está hablando. Cuando podemos entender y cuando podemos descubrir, vemos que la ciencia no es algo que contradiga la palabra de Dios, sino que la ciencia termina siendo un respaldo para la palabra de Dios. Confirmando. Y en la historia también, porque vemos ahí. Entonces, fíjese que en el capítulo 10 va a empezar hablando del año tercero del rey Ciro, del rey de Persia. En el año tercero de Ciro, rey de Persia. Y esto, si usted empieza a buscar los libros de historia, habla del año 536 a.C. Usted puede identificar el lugar y usted puede identificar el tiempo en el que fue hablado y el tiempo en cuando se realiza la visión en una cuestión y un contexto totalmente histórico. Entonces dice que Daniel va a ponerse de rodillas, va a empezar a orar y va a empezar va a empezar a ayunar, va a empezar a orar por sus hermanos. Y dice, del momento que empezaste a buscar de Dios un entendimiento, empezaste a buscar de Dios, se desató una batalla totalmente completa. Y esto no quiero ponerlo porque no quiero llevarlo más allá, pero si empezamos a ver, vemos a Pablo hablando del tercer cielo, vemos la Cábala hablando de 7 cielos distintos. Si quieren después lo podemos ver, pero es mucho más detallado, es mucho más fuerte. Habla de 7 cielos distintos, un cielo real que es el que vemos nosotros, un cielo de que es el que habla de fuera de la tierra, y habla de distintos cielos, y Pablo va a hablar de llegar, dice, con un hombre que fue muerto, que llegó al tercer cielo, y ahí vemos como hay una escalera que subía, donde ángeles bajaban y subían, y vemos que hay una correlación de ir, o sea, y ese mundo espiritual que sobrepasa el mundo material, y que está en otra esfera totalmente distinta, toma realidad y toma control de la historia del mundo real en el que nosotros vivimos, en el mundo material en el que nosotros vivimos. Sí, es cierto. Y hay un paso de demonio. Entonces, este ángel va a salir del tercer cielo, va a venir al tercer cielo y se va a encontrar con la oposición del rey de Persia. Y el rey de Persia viene después del rey de Babilonia, babilónico del 605 al 539, después el imperio persa del 539 al 331, el imperio griego después viene del 331 al 168, y usted ve cómo hace relación, dice, va a hablar del rey de Persia como oposición, y va a decir, pero tengo que volver a pelear contra el príncipe de Persia, y después de pelear con él voy a tener que pelear contra el príncipe de
Grecia. De Grecia. Estamos hablando de historia. Cierto. Estamos hablando de historia. Estamos hablando de la correlación de los imperios, de los principales imperios. Y cómo Nabucodonosor va a haber después de que el imperio griego, va a haber el imperio romano. Y después va a haber, después del imperio romano, va a haber los pueblos de Europa que conforman la Unión Europea. Y eso es totalmente actual. Donde la roca que es Cristo golpea los dedos de las 10 naciones que integran la Unión Europea. Historia. O sea, hay un mundo espiritual que se relaciona y toma control y toma dimensión en el mundo material y en el mundo que vivimos, cambiando la relación y cambiando la historia y cambiando el transcurso de los hechos. Fíjese, el Señor Jesucristo, cuando antes de entrar en su ministerio, va a estar 40 días ayunando en el desierto y se acuerda que viene el Satanás y viene a tentarlo. Dice, si tú eres el Hijo de Dios, toma estos panes, toma las piedras y conviértelas en panes. ¿Y después qué le va a decir? ¿Se acuerda de la segunda? Exacto. El diablo le va a decir, si tú se te postraras delante mío y me adoraras, yo te voy a dar los reinos sobre la tierra. Te voy a poner sobre todos los reinos de la tierra. O sea que el diablo en el mundo terrenal estaba teniendo potestad y estaba teniendo interacción. O sea, él podía dar esos reinos, como vemos acá, a príncipes y a potestades, que hay un orden espiritual después de que vamos a hablar más adelante, pero ese orden espiritual llega para uno de los príncipes, y lo vamos a ver en Efesios como los principados, en los cuales el ángel que es enviado para traer novedades y hablarle a Daniel, no está sobre el príncipe que está en ese momento sobre Persia, que está teniendo influencia sobre Persia. Y va a llegar, ¿quién va a llegar? Va a venir Miguel. Miguel es el príncipe, ese es el ángel principal de la defensa del pueblo de Israel. Entonces, cada vez que usted hable y vea sobre el príncipe, sobre el rey, sobre Israel, que hable sobre Israel, o detalles espirituales, va a hablar sobre Miguel defendiendo al pueblo de Israel. Y Miguel significa guerra. Miguel es la guerra. ¿Entiendes? O sea, es un poco más profundo. No quiero meter tanto y no lo quiero volver loco, pero Miguel es la guerra. Y tomando autoridad sobre el príncipe de Persia, al estar en mayor grado de autoridad, él va a llegar para desatar y para hacer que el ángel que viene a hablar con Daniel pueda enviar el mensaje, y Miguel sigue peleando con las fuerzas de Persia. Entonces dice que el ángel va a volver a pelear contra el príncipe de Persia, y ese príncipe va a ser derrotado del imperio persa, y dando paso ¿a quién? Al príncipe del imperio de Grecia. Estamos hablando de cosas totalmente reales. Las guerras espirituales son reales. Eso que estás sintiendo y que te está afectando son reales. Amén. ¿Entienden? El capítulo 10 de Daniel es increíble. Si se toman un tiempo para leerlo, va a hablar lo van a ver a Daniel viendo a Jesucristo. En este mismo capítulo estamos leyendo a Jesucristo glorificado, el cuerpo de Jesucristo que va a tener la visión. Por eso es que cuando Jesucristo está en el monte de la transfiguración, aparecen los profetas, y unos profetas mayores que tenía que haber aparecido era Daniel, pero Daniel no aparece Moisés, pero no aparece Daniel. ¿Por qué? Porque Daniel ya había visto la visión. Ya había visto la visión anteriormente, entonces no aparece en el monte de la transfiguración. Eso se lo digo como punto aparte, para que como algo en el tintero. Y fíjese que anteriormente, hablando en el libro de Daniel, si busquen en los libros de historia sobre el rey Nabucodonosor, y van a ver que dice la palabra de Dios que Dios permite que el rey Nabucodonosor viva como un animal, y va a desaparecer en el campo, y va a vivir como un animal. Y si usted busca, empieza a estudiar la historia, hay un periodo de 7 años en el cual el rey Nabucodonosor desaparece de la tierra. Completamente. Hay un periodo en que no hay registro del rey. ¿Y qué hace referencia a eso?
No es que ningún cristiano, sino que en los libros de historia, haciendo referencia al rey Nabucodonosor y esto, hay un periodo que desaparece. Y la Biblia nos cuenta dónde estaba. Que él estuvo viviendo como animal en el campo, que estuvo arrastrándose y viviendo como un animal hasta que reconoció el poder de Dios. El rey Nabucodonosor fue el rey más poderoso de la historia de la humanidad. No hubo un rey como no hubo un rey nunca como el rey Nabucodonosor. Pero vivió hasta que reconoció al Señor, él vivió como un animal. Y ahí desaparece. Entonces, tenemos que entender, y voy a ir terminando un poco con esto, quiero ver unas cositas más. Tenemos que aprender en esta guerra espiritual que estamos viviendo, tenemos que aprender a ganar terreno y a defender terreno. Porque defender terreno es defender nuestra familia, ganar terreno es hablarle al vecino, es hablarle a otro, pero siempre usted en todo momento es un juego de estrategia en el cual nos hemos involucrado, en el cual paso a paso vamos ganando y vamos sacándole terreno al diablo y evitando que el diablo nos saque terreno a nosotros de lo que nosotros. Porque el diablo va a ir por tus hijos, porque el diablo va a ir por tu familia, porque el diablo va a ir por todo lo que a vos te interese, porque todo el diablo va a ir por todo, va a ir por el mundo, va a ir por tu vecino, porque quiere verte humillado, porque quiere ver a tus hijos en la droga, porque quiere ver a tus hijos totalmente destruidos. Te quiere ver a vos mismo destruido. Entonces primero va a empezar a ganar terreno y te va a sacar de la iglesia y vas a perder a los hermanos de la iglesia. Después va a entrar un poco más y te va a sacar de tus amistades. Después va a venir un poco más y te va a sacar de tu familia. Y cuando ya hayas perdido todo ese terreno, va a venir sobre vos, se va a balanzar y te va a sacar lo último que tenés, que es tu dignidad, y te va a terminar a sacar hasta lo último. ¿Entiendes? O sea, ese es el punto del que estamos hablando. Tu familia está en riesgo, tu familia está en juego, tus hijos están en juego. Si somos capaces de irnos hasta el fin del mundo para conseguir algo para que tengan un futuro mejor, si somos capaces de pelearnos con lo que sea para que tengan un futuro mejor, ¿cómo nos vamos a ponernos en pie espiritualmente para que nuestros hijos puedan llegar a ese lugar? Si eso va a doler en el cuerpo, porque las luchas espirituales se sienten en el cuerpo. Si vos estás ministrando, le digo, si están ministrando en algo en la iglesia y cuando salen de la iglesia no les duele la espalda así, oh, me agarraron a piña, no estás peleando. Porque las luchas espirituales se sienten en el cuerpo. Yo me acuerdo cuando empezamos a hacer culto allá en nuestra iglesia, yo sentía el primer tiempo cómo me agarraban del cuello para que no cantara. ¿Te acuerdas? Me agarraba, se sentía así, sentía que me ahogaba y sentía que me faltaba aire, sentía como me agarraban el cuello. Y reprendía y cantaba y alababa hasta que eso se rompía y había libertad para alabar. Pero después sentí ese cansancio y sentí ese agotamiento en el cuerpo, porque no dejemos que nos saquen, que nos ganen batalla, no dejemos que nos ganen terreno. Entonces, les dejo los tres terrenos espirituales que tenemos que vencer. Son 3 terrenos espirituales. Esto si quieren uno no tengo. Gracias. El primer terreno y ese usted no puede alterar el factor no puede alterar el grado de, o sea, estos 3 puntos, porque la forma de pelear para crecimiento y desarrollo es el siguiente. Primero, personal. Primera palabra y el primer terreno que va a ganar es personal. El segundo terreno que va a ganar es social. El segundo es social. Y la tercera batalla que va a tener es sobrenatural. Sobrenatural. Entonces, primero te va a ganar su batalla personal, social y sobrenatural. Batalla personal. Vamos a anotar 2 versículos para que usted después lo lea y lo tenga y medite sobre esto. Vamos a buscar Romanos
Anótese Romanos capítulo 7, versículo 14 al 20. Súper importante, usted en su casa léalo con tranquilidad porque es largo, vamos a leer varios versículos del 14 al 20. Romanos 7, 14 al 20. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, dice. Vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Hablando de una lucha contra la carne, contra sí mismo, esa lucha. De manera que ya no soy yo quien hace ello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago lo que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Romanos 7. Y vamos a buscar otro, anóteselos, por favor, léalos, medite sobre sobre estos versículos, medítelos, léalos y medítelos, importante porque usted lo va a escuchar y solamente va a hacer esto, pero medítelos. Y Gálatas 5, Gálatas, la carta a Gálatas 5, del 16 al 26, este es más largo. Si hay alguien que está perdiendo o necesita que retomemos algo, no hay problema. Dice Gálatas 5, Gálatas 5, del 16 al 26. Gálatas 5, del 16 al 26, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es el espíritu, es contra el espíritu, y el del espíritu, el deseo del espíritu es contra la carne. Se anteponen, la necesidad de la carne se antepone al espíritu, y el espíritu tiene necesidades que la carne no tiene, que no son lo que la carne desea. Entonces, entre los dos se oponen, hay un conflicto ahí. Habla de un conflicto, Pablo está hablando de un conflicto. Para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guardados por el espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejía, envidia, homicidio, borrachera, orgía y cosas semejantes a él. Acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne. La carne fue crucificada con Cristo. Y con sus pasiones, las pasiones y los deseos de esta carne con la que vivimos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Gálatas 5, del 16 al 25. Entonces, hay un conflicto ahí, hay una diferencia entre la carne, lo que quiere la carne y lo que quiere el espíritu. Hay una historia que cuenta del hombre, del demonio que desató el caballo. ¿La conocen? Dice que había un demonio, dice que estaba el demonio en el campo y el demonio desata al caballo. Y el caballo se va a la casa del vecino y se come la cosecha del vecino, le arranca y le lastima todo el huerto. El hombre enojado sale de la casa y mata al caballo, porque le había destruido el huerto. Y el hombre, el dueño del caballo, se enoja de tal manera que va a la casa, se pelea con su vecino y mata al vecino.
el hijo sale a tomar venganza por el padre que había sido matado y mata al hombre que había matado a su padre. Un viejito que estaba viendo todo esto, lo ve el demonio y le agarra y le dice, ¿viste lo que hiciste? ¿Viste todo el lío que hiciste? Y el demonio dice, no, yo solamente desaté un caballo. ¿Entiendes lo que estoy hablando? El diablo solamente desató el caballo. Después las personas el hombre había matado al caballo, el otro se vengó, el otro venganza, y ira, contienda, homicidio. Demonio, yo solamente desaté el caballo. Cuidémonos cuando desaten el caballo en nuestros terrenos, que la carne no nos gane a nosotros. Porque ahí está la pelea principal contra nosotros mismos. Segunda, después vamos a hablar sobre la diferencia, en otra enseñanza vamos a hablar sobre la diferencia entre la ley y el principio. Hay una diferencia muy grande entre la ley y el principio. Lo vamos a ver después. La segunda batalla es social. La batalla social, y ya vamos a ir terminando. La batalla segunda es social. Primera de Pedro 5, 8. Primera de Pedro 5, 8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vosotros, en vuestros hermanos, en todo el mundo. Mas el Dios de la toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalece y establezca. Primera de Juan, otra más. Primera de Juan. ¿Lo estoy aburriendo mucho? No. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. 15 al 17 dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino de ¿qué? Y el mundo pasa y sus deseos. O sea, el mundo pasa, su deseo pasa, de todo lo que vemos alrededor, el auto, el último modelo, el último modelo del auto, la fiesta, esto, lo otro, todo pasa. Todo pasa. Dice, pero el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Es así. ¿Mm? Cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasa. Siempre va a estar ahí. Entonces, la segunda batalla es contra lo social, contra lo que el mundo ofrece, que nos sirve. ¿Y qué es el problema con lo que el mundo ofrece? La idolatría. A veces la idolatría no es un santo, la idolatría es el dinero, la idolatría es las cosas que nos alejan de Dios. Idolatría es todo aquello que nos aleja de Dios, que saca a Dios del medio. Y el mundo, lo que ofrece el mundo es eso, idolatría. Es sacar, no, vamos a una película, vamos a hacer esto, no busque de Dios, vamos. No digo que ver una película esté mal. ¿Se entiende? No digo que ver una película esté mal. El problema es cuando saca a Dios del medio. Es cuando te saca de la gracia de Dios, es cuando te saca y te quita de la presencia de Dios. Cuando es estorbo para tu vida, para tu familia. Y la tercera batalla que tenemos que ganar es sobrenatural. Que tiene que ver con la batalla que peleamos, con los sentidos espirituales, y la batalla que peleamos y que no vemos. Y ahí, ¿cuál vamos a usar ahí? Decime un ejemplo, sabemos. ¿Cuál es? Efesios 6. Efesios 6, por sobre todas las cosas, un versículo por excelencia que vamos a usar, Efesios 6.
Hijo, obedeced en el Señor, vuestro Padre. Perdón. Dice, por lo demás, hermano mío, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestido de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra la acechanza del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, no hay lucha contra sangre y carne, porque no son las batallas importantes, a veces se levantan los que se levantan contra nosotros, esos que vienen y se enojan y nos gritan y nos insultan y nos quieren humillar y eso, que cosas no es, en realidad no estás peleando contra una persona física. Cierto. Ese que se levantó el otro día cuando tú vas pasando por la calle y te gritó, vos, no es una persona física. Hay algo más atrás de todo eso. Aquel pariente que se levanta y dice, ¿a dónde está yendo la iglesia? ¿De en serio? En serio, y te busca pelea, y te busca humillarte, y te busca eso, y sabe de dónde vienen las peleas principales, de dentro del seno familiar. Porque son las personas que más confían, son las personas que están a tu alrededor. Pero nunca estás peleando contra ella, no estás peleando contra ella, hay una pelea mayor ahí, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados. Hablábamos del príncipe de Persia, hay una división, cuando Satanás peca contra Dios, se va a hacer una división y se va a llevar al 30%, dice que se lleva un tercio de los ángeles del cielo, se van con Satanás. Y en el medio se llevó a príncipes, se llevaron a príncipes, se llevaron a los gobernadores, son los que van a gobernar. Hay gobiernos en este momento que son usados y manipulados por el diablo y ellos no lo saben. Hay gente que en este momento está dictando leyes y tienen al diablo acá dictándole las leyes. Así de real es la lucha espiritual. Así de real es la lucha espiritual. El diablo dictándoles las leyes al oído. Y es importantísimo que sepamos identificar contra potestades, contra los gobernadores de tinieblas de este siglo, las huestes espirituales de maldad de las regiones celestes, todo aquello que se levanta. Hay guerra atrás de todo eso, hay una batalla espiritual que debemos vencer. Pero primero tenemos que someter nuestra carne y ganarle nuestra carne. Después tenemos que rechazar a lo que el mundo nos viene a ofrecer y decirle no. Yo tengo un solo Salvador que es el Señor Jesucristo. Porque de una fuente no pueden salir agua dulce y agua salada. No existe. De una misma fuente no sale agua fría ni agua caliente al mismo tiempo. Sale, o elegimos lo tibio o lo caliente. ¿De qué lado estás? ¿En qué vereda estás caminando? ¿En qué vereda estás? ¿Dónde estás parando? Importante. Lo importante no es orar bonito. Al diablo no importa que ores bonito. Qué lindo que ora, hermano. Es tan poético cuando ora. Cierto. Es tan lindo escucharlo cuando ora. Tiene unas palabras tan dulces cuando ora. Qué lindo que canta el hermano. Bonito, sí, sea una sonrisa, como Brian cuando canta. Los pajaritos cantan cuando Brian canta. Dice, no estamos, y esto quiero que entienda usted, y esto es importante. Algunos piensan que vamos a la iglesia para entretener a Dios. No estamos entreteniendo a Dios, no es un entretenimiento para Dios. Dios no necesita ser entretenido. Entonces no necesita la iglesia para que Dios esté entretenido. Venimos a pelear. La oración es un grito de guerra y la alabanza son las trompetas del campo de batalla. Si quieren notarlo de eso, la oración es el grito de guerra, las alabanzas son las trompetas del campo de batalla. Arrodillarse ante Dios es ponerse de pie delante del mundo. Y voy a terminar con 2 versículos. Zacarías 10:5. Zacarías 10:5. Y serán como valientes que en la batalla huellan al enemigo en el lodo de las calles y pelearán. ¿Por qué? Porque Jehová estará con ellos y los que cabalgan en caballos serán avergonzados.
¿Cómo hacemos todo esto? Daniel comienza su guerra de rodillas en oración y en ayuno, sometiendo la carne. Someta la carne. No, quieta la mano. Quieta la carne. Dice Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligidos y lamentad y llorar. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillados delante del Señor y Él los exaltará. Es la única forma que tenemos para ganar. Someterse es el primer paso hacia la victoria. Hoy debemos aprender que someterse, y eso nótelo y escríbalo en la puerta, agarre una brocha y píntelo, escríbalo en la pared. Someterse es el primer paso para toda victoria espiritual. Y Santiago 5:16, con esto terminado, confesad vuestras ofensas unos a otros y orar unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre justo, era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses, y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Me fui muy de tema, me fui muy largo, pero es necesario que aprendamos a pelear. Vienen batallas, van a venir peleas, estén preparados, estén firmes, estoy orando por ustedes, oren ustedes por mí. ¿Algo que haya quedado? Brian, ¿algo para acotar? No, pastor, básicamente muy linda enseñanza, una bendición. ¿Pero hay algo que hayamos leído que te gustaría agregar? No, la verdad, bastante clarito. Hermana Lili. No, estuvo claro. Todo se entendió y es lindo volver a compartir y recibir las enseñanzas. Desde acá les agradecemos el tiempo que se han tomado, que se tomó Pastor para armar otra enseñanza. Y bueno, nos dijo la hermana Carmen que va a ser cada 15 días, así que... Sí, un gusto. tenía muchas ganas yo. Tenía muchas ganas de estar con ustedes. Los extraño un montón, la verdad que extraño un montón de compartir, extraño un montón de enseñar, que estemos juntos. Extraño tocar con el Pocho. Acá también se extraña ahora, ¿no? Así que, bueno, cuenten conmigo lo que necesiten. Yo a pesar de la distancia, sigo estando, no en cuerpo presente, pero ahora estamos cerca de la tecnología, estamos cerca. Entonces, cuenten conmigo lo que necesiten. Yo tampoco quise meterle mucho, pero